Desde febrero de este año 2023, Gabriel Kirichi recuerda el 50 aniversario del golpe de Estado, que en aquella primera columna, febrero del 73, el primer round del golpe de Estado, ¿no? Después hubo otra columna de golpe a golpe, los 10 quiebres institucionales en Uruguay. Vos hablabas recién, bueno, mucho se recuerda el último, pero quizás aquellas generaciones del 60, 70 hablaban poco del golpe de Terra, o no se hablaba de esa manera. Hubo una cantidad de columnas, de momentos de recuerdo, una que incluso es un aniversario de 40 años del 1 de mayo del 83, que es más de salida ya que de entrada a la dictadura, a estos oscuros años como es este momento. Pero bueno, hubo historia de las memorias recientes, como estamos recordando, y habrá otra columna al respecto con un argentino que sí, hay más sobre enseñanza de la historia reciente, que es un asunto, bueno, estamos conversando, muy importante, y sobre el que hay muchos avances también para trabajarlo con, bueno, pluralidad y también con universalidad. Todas estas columnas están en notoquennada.uy, en la sección de columna de Gabriel Kirichi, pero hoy, 27 de junio de 2023, el recuerdo es para este episodio, para horas más, horas menos. La semana anterior vos hablabas de ese intento fallido del desafuero de Erro, del juicio político también que se intentó con el legislador Erro, y cómo fue la antesala inmediata en ese ámbito del legislativo para el golpe de Estado que se termina dando el 26-27 de junio del 73. Sí, ahí podríamos decir que incluso adelantándolos a la noche del 27 de junio, en donde Bordaberry finalmente hace un mensaje por cadena de radio y televisión, el argumento central de Bordaberry es el Parlamento violó la Constitución. Es una interpretación de Bordaberry, sobre todo a partir del asesoramiento del secretario de Presidencia, Pacheco Seré, que es un protagonista interesante desde el lado jurídico, que varios historiadores han mostrado cómo tuvo un giro hacia la derecha autoritaria, Pacheco Seré, argumentando esto, que el Parlamento violó la Constitución por respetar el fuero, ya que la justicia militar le demandaba que alguien como Erro había traicionado a la nación, y bueno, en algún momento llegaron en el expediente a decir que Erro era el líder político del MLN, una cosa que no resiste ningún archivo histórico, pero ni para la gente que vivía en aquel momento, ¿no? Pero Bordaberry, cuando hace el discurso justificando por qué decretó la clausura del Parlamento, pone como principal argumento desafuero fallido. O sea que ahí está la clave. Lo que pasa es que la resolución de votar en contra del juicio político de Erro había sido del 21 para el 22 de junio, y entre esos días, y efectivamente el 27 de junio, cuando se decreta el golpe, lo que ocurre son algunos movimientos que también está bueno conocer como para entender el desenlace. Siempre sobre esto después hay distintas interpretaciones, pero básicamente Bordaberry y algunos mandos, después que el desafuero no sale, empiezan a reunirse para ver cómo generar un texto que les habilite legalmente, porque es por la fuerza también, pero ¿cuál era la justificación legal? También Bordaberry sondea qué ministros van a apoyar esto, ¿no? Hay una movida con economía, tratando de, al mismo tiempo que se diera el decreto, presentar un plan económico, por ejemplo, con cierta suba de salario, ¿no? Generar, ¿qué posibilidades había de que no fuera toda una noticia así tan solamente negativa? Siempre hay usos políticos de la comunicación, ¿no? Y al mismo tiempo empieza a haber toda una cuestión de la oposición, que se da cuenta que viene el golpe, ¿no? Contactos entre Wilson, Sereñis, Elmar Michelini, incluso hay todo un tema porque Bordaberry amenaza con que si Erro, que estaba en Buenos Aires porque había ido a ver a Perón, no a verlo personalmente, el regreso de Perón, sí. ¿No? La lista 15, que ya se separa, la lista 15 apoyaba el desafuero, ¿no? No estaba dentro del gobierno, pero era parte del Partido Colorado. La lista 15, porque, hay que aclararlo, continúan los actos de violencia que ya podemos, esto no es una calificación, sino es una descripción, llamar terrorismo de Estado, que ya existía, por ejemplo, contra ediles de Paysandú y el intendente, que los habían llevado presos, los habían maltratado en las unidades militares, los habían torturado. Entonces, la lista 15 amenaza con el juicio político a Bordaberry. Es una amenaza que era muy difícil de llevar a la práctica porque había todo otro sector del Partido Colorado que apoyaba el llamado reeleccionismo a Bordaberry, ¿no? Pero es decir, hay algunas jugadas ahí tratando de ver qué se puede hacer. Incluso viaja en las últimas horas del 26 Elmar Michelini a Buenos Aires
para tratar de que Erro no venga, porque si venía lo iban a arrestar, y eso era, obviamente que también era un acto de fuerza del Poder Ejecutivo y una justificación para el golpe. Entonces, si no venía, no le daba el pretexto de una cosa así. Es increíble porque después el MAR nunca más va a volver al Uruguay, porque después va a estar requerido. Al mismo tiempo, insisto, esto son como movimientos de piezas políticas en un tablero que cada vez se va acercando más al golpe. La Junta de Comandantes en Jefe, la SMACO, todo lo que están haciendo como parte del poder militar, pide el desafuero de Héctor Gutiérrez Ruiz, piden la prisión del presidente del directorio del Partido Nacional. O sea, el clima está como que para la ruptura. Y en paralelo, la CNT, diferentes sindicatos, también algunas organizaciones estudiantiles, tratan de reunirse para ver qué actitud tomar. Estaba prevista aquella huelga general en caso de que hubiera un quiebre institucional, ¿no? Y hay diferentes contactos. Esto llega a un punto, como podemos decir, punto ciego, cuando en el día 26, bueno, voy a decir una previa, la noche del 25, en un cóctel, hay diferentes informaciones sobre esto, pero son todas interesantes, en un cóctel en la casa del diputado de aquel entonces, Luis Lacalle Herrera, un miembro de la Embajada de Estados Unidos, charlando, esto no quiere decir que la Embajada estuviera involucrada directamente, le comenta a Gutiérrez Ruiz, ya está armado el decreto para disolver las cámaras. Que bueno, Matilde Rodríguez, esto lo recuerda como que el TOBA en parte lo sabía y por otro lado no podía creer, como que en definitiva avanzaran por ese lado, pero que tuvieron un par de días para tratar de hacer más negociaciones. Incluso el mismo 26, el ex comandante en jefe del ejército, César Martínez, que había renunciado previo a toda la crisis de febrero, un comandante, o sea, un militar, legalista, todo, escribe una carta pública llamando a un acuerdo entre orientales. O sea, César Martínez ve venir que también hay un movimiento militar, político, ¿no? Es más, el 26 mismo hay un par de actos, ¿no? Hay un acto de Wilson Ferreira en un cine en Cerrito de la Victoria, porque Wilson estaba con toda una política de llegar a más sectores de barriadas populares en Montevideo. Hay un acto del Partido Comunista, digo, todavía había vida política, ¿no? Incluso se reúne la mesa política del Frente Amplio ese día, bueno, y varios nombran el mensaje de César Martínez como un militar, demócrata, ¿no? Así que, claro, pero César Martínez no tenía mando, ¿no? Ya la suerte, como dijo Julio César, ¿no? Alea jacta es, la suerte estaba echada porque el decreto estaba preparado. Bueno, se da esa situación que se ha recordado recientemente de pedir en última instancia una reunión en el Parlamento, el Senado, para marcar la discrepancia con el golpe. O sea, el decreto se convoca tardísimo, ¿no? Porque, o sea, la convocan para las 22:30, porque en un momento se quedó sin quórum en el Senado. Claro, porque hay esto, todo también uno tiene que pensarlo, ¿no? Es decir, no es la mayoría, van 16 senadores al final, ¿no? Pero hubo 14 que no fueron. 2, Erro no estaba, Selmano Michelini viajó a buscarlo, y Juan Pablo Terra no fue porque estaba de viaje, pero fue su suplente, ¿no? Pero incluso cuando llaman a la reunión para las 22:30, no llegan al quórum y yo me río, perdón, hay cosas que son graciosas, pobre. Había uno, yo no lo conocí, pero bueno, están todos los datos en los libros, se llama Carminilo Mederos, que estaba enfermo, estaba con prescripción médica, ¿no? Y lo llaman los blancos y dice, vení porque si no tenemos quórum, y el loco va con la bufanda, no sé. Aparte, vos sabés que en este transcurso del 22 al 27, varias reuniones incluso de los ministros, como en Bordaberry, se suspenden por gripe, porque claro, es una época, como todos ahora sabemos que, no, entonces hay una mezcla ahí de que, bueno, hay un enfermo, todo. La cuestión es que arman la sesión, que ya empieza interesante, ¿no? Como digo por el dato histórico, la sesión fue el 27 de junio igual, porque arrancó como a la 1 de la mañana al final, y terminó tarde. Y ahí lo que marcan todos es su rechazo al golpe que se va a dar. Con diferentes perspectivas, ya estaba ¿no? escrito, digamos, bueno, ese decreto ya estaba. Está escrito, no se conocía. Claro, no siempre estaba escrito. Pero muchos de ellos lo sospechaban, entre que sospechaban y sabían. Sí. Como decir lo de Gutiérrez Ruiz también, los legisladores ya les habían contado que estaba redactado casi, ¿no? Mira, yo siempre recomiendo mucho 2 trabajos, ¿no? Sí. El de 15 días que extremisión al Uruguay de Álvaro Rico y bueno, y todo un equipo, ¿no? De Masi, Rosario Radakovich, Isabel Shevor, Vanessa Sanguinetti, que bueno,
han relevado documentación, bueno, incluso hay hasta un recorte porque ese día 27 después fue Miss Uruguay y está el recorte de la muchacha que ganó, ¿no? 15 días que estremecieron al Uruguay. 15 días que estremecieron al Uruguay. Es un libro muy completo. Y el otro que también, ya lo hemos mencionado varias veces, el de Gonzalo Varela, ¿no? El golpe de Estado más largo, que tienen los editoriales de los diarios. Entonces, ¿qué pasa? Ya el 26, en diferentes horas del día, hay testimonios que dicen, bueno, a las 6 de la tarde, cuando nos reunimos los de la UMRA, ¿no? El sindicato metalúrgico, Telman Borges, y nos dijo que le habían pasado el dato que ya estaba escrito, ¿no? A Gutiérrez Ruiz ya le habían dicho que estaba escrito la noche anterior, uno de la embajada. O sea, eso estaba. El decreto formalmente se va a conocer en la madrugada, ¿no? Lo que dicen es que Bordaberry lo pone en práctica, queda como, digamos, en activo, le da play al decreto a las 5 de la mañana, ¿no? O sea que, porque esto hay todo un movimiento, ¿no? O sea, vamos a ordenar un segundo. La sesión del Senado tiene un carácter histórico, en tanto denuncia lo que está ocurriendo. O sea, se reunió por última vez el Parlamento, ¿no? Hay 16 legisladores de los 3 partidos que habían participado en las elecciones. Todos hacen referencias a historias previas, ¿no? Denunciando cómo había sido el golpe de Terra, la memoria de Baltasar Brum, la lucha de los blancos por las instituciones y las libertades, la lucha de los movimientos sociales y el movimiento obrero y la tradición de las izquierdas. Todos denuncian lo que se viene. Incluso, bueno, creo que el más famoso, también por la dimensión política que tenía, es el discurso de Wilson, que fue el primero, porque también tenían mucho miedo que lo fueran a meter preso. Como no se sabía bien qué iba a pasar, ¿no? Entonces Wilson pide para hablar primero y se va y arreglan incluso porque la sesión, si quedaba sin los 15 miembros, perdía quórum, pero se podía seguir discutiendo si nadie planteaba una moción. Estos son detalles parlamentarios. Entonces, sí, claro. Wilson le dice, no planteé ninguna moción y yo ya me voy, ¿no? Cosa de que no lo apresaran, ¿no? Y él dice ahí, bueno, Bordaberry pasa a ser el enemigo número 1 del Partido Nacional, ¿no? Porque a veces solo se muestra el grito final, pero el Viva Partido Nacional viene cargado de una defensa de la democracia, ¿no? Y también, esto es una historia más densa, ¿no? De sentir que desde 1972 el gobierno que estaba le había burlado un triunfo al Partido Nacional por cómo habían sido las elecciones del 71, ¿no? Por el estilo de liderazgo de Bordaberry, por toda la situación, ¿no? Pero bueno, también intervienen otras figuras, Camuso, Pla Rodríguez, Santoro, Vasconcelos, Hierro Gambardella, todos participan, ¿no? Marcando que era un golpe contra la democracia. Hay muchos diputados que van como testigos, algunos hablan en el libro de Lincoln Maistegui, se habla de unos 60 diputados, ¿no? Que, bueno, fueron en la última reunión del Parlamento, y en la madrugada van desalojando, se van llevando sus cosas. Parece que uno de los últimos que se fue Vasconcelos, otro Vivian Trías, que bueno, algunos no querían irse, y ya temprano en la mañana llegan los tanques, rodean, los testimonios hablan de la neblina, algunas tanquetas, un par de camiones con personal militar, los efectivos militares le habían llamado Operación Hércules, para prever una posible huelga insurreccional, ¿no? Ahí en ese momento el decreto ya estaba. Y el decreto se publica, esa es la expresión creo que, no técnica, a las 5:20 de la mañana. Se publica, no lo lee nadie, porque no es que se publica y sale en el diario a los 20 minutos. Lo que pasa es, pues está muy bien lo que decís, no lo lee nadie, pero un comando de los golpistas toma CX-20 Monte Carlo y a partir de allí, desde Monte Carlo se tiene que transmitir en cadena, ¿no? De ahí se va a leer después el decreto. Y esto es una cosa que en muchos de los recuerdos del 27 está, lo que comentan algunos testigos, ¿no? Es que los que van a Monte Carlo le dicen, bueno, que empieza a pasar una marcha militar y música folclórica. Yo no sé si fue una situación, porque también los testimonios hay que siempre tamizarlos con la crítica histórica, pero al parecer el operador le dice que lo único que tiene son los olimareños, ¿no? Por eso, y esto es un tema interesante, la canción que mucha gente escuchó cuando se despertó era Don José, ¿no? Después los olimareños van a ser prohibidos por la dictadura, pero que en ese momento también generaron como una cosa folclórica, más popular, ¿no? Y luego se da a conocer el decreto. Ese decreto que establece la disolución de las cámaras, la creación de un Consejo de Estado. Es un decreto además muy particular porque
prohíbe, lo dice literal, ¿no?, atribuirle fines dictatoriales, ¿no?, al presente decreto. O sea, el mismo decreto te dice lo que no puedes hacer, aunque antes te está mostrando que disolvió el Parlamento, ¿no?, que se prohíbe el derecho de reunión, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí. Es la dictadura en sí mismo, pero entonces, prohíbe que se diga no eso. me digan dictadura, es una cosa así, que esto, bueno, a los 2 días, el 29, porque claro, también esto se conoció ese día, los diarios que salen todos, si uno mira los titulares, también hay fotos de las portadas de todo. Ninguno dice golpe de Estado, pero, o sea, dicen disolvieron las cámaras, cambio de timón, renunciaron tales ministros, no sé qué. Pero no puede decir es dictadura. Entonces porque marcha, el decreto se le había prohibido recién. El decreto se los prohibía. Marcha el viernes 29, publica el decreto en portada y le pone arriba no es dictadura. ¿No? Es una ironía muy valiente, porque aparte formalmente no viola el decreto, aunque les tiran la cara el autoritarismo, palabra, claro, sí. eso es tremenda dictadura. Nos quedamos en esa mañana del 26 de junio, ahora vemos lo que pasó justamente esa mañana y en las horas posteriores a 50 años de aquel junio de 1973, luego de aquella larga noche y madrugada que terminó con este decreto. El decreto, lo primero que se escuchó en la radio, y ahí estamos, en esa mañana del 27, cuando los militares deciden ingresar hay una al imagen Parlamento, ¿no? icónica que no se conoció en el momento, pero conocerla también, y bueno, va a trabajar Leo sobre esto, es decir, podríamos llamarle un comando de oficiales, entre los que está Cristi y Gregorio Álvarez, y otras figuras que van a ser prominentes del régimen civil-militar, como se le llama, creo que más correctamente ahora en la historiografía, irrumpen en el Salón de los Pasos Perdidos a mano armada, ¿no? Esto creo que no hay que comentarlo. Es decir, militares a mano armada en un parlamento vacío, además, que había dado su último mensaje. Incluso hubo algún comentario, yo diría, en términos futboleros, como de mal ganador, diciendo, los parlamentarios hablaron y se fueron, ¿no? Así que van a agarrarse a tiros con el ejército, los parlamentarios, ¿no? Es una cosa. Es decir, pero eso es un gesto que en la historia del país no había ocurrido. Incluso charlamos de los golpes en el siglo XX, pero siempre se llamó a Consejo de Estado, pero no fue con los militares, ¿no? Terra lo dio el golpe en el cuartel de bomberos. Y Latorre, si se quiere, el iniciador de los procesos militaristas, fue convocado por el caso de Latorre es otro. Esto fue histórico en Uruguay. O sea que entran los militares al Parlamento, incluso hay testimonio de que algunos van a la oficina de Wilson, al despacho de Wilson, y se sientan y hacen chistes respecto a que ya estaría en Buenos Aires Es un abuso brutal, ¿no? Pero por otro lado, ¿no?, ante esta situación, claro, por ejemplo, la fábrica Alpargatas, quienes conocen el barrio, ¿no?, habrán visto, Alpargatas está muy cerquita del Palacio Legislativo, ya desde las azoteas los obreros que hacían guardia, ¿no?, se empieza a confirmar lo que se había charlado el 26, y empieza la huelga general, ¿no? Y empieza en diferentes partes. O sea, la convocatoria definitiva de a la huelga es muy difícil de imaginarse cómo lo hacían sin redes sociales, ¿no? Pero bueno, también en La Teja, en varias empresas del Estado, ANCAP, la fábrica de vidrio, incluso ya en la mañana del 11, digo porque también estamos en una dimensión nacional, ¿no? En Paysandú, ¿no? Pailana, el frigorífico Tacuarembó, en Juan Lacase, las papeleras. Es decir, empiezan, esto es interesantísimo también, ¿no? Los obreros lo que habían planificado era ir a los lugares de trabajo, no hacer paro. Parece que huelga, no, tenemos que ir, porque es la forma que cuando los compañeros de trabajo lleguen, contarles, hay un golpe, ocupamos y hacemos la huelga. Porque si se quedaba cada uno en su casa haciendo paro, no tenían posibilidad de reproducirlo. Incluso, bueno, los testimonios de la huelga son súper pintorescos, de que tenían que hacer impresiones a mimeógrafo, ¿no? Cómo hacer volante para que la gente se enterara de cómo era la cuestión. Pero se despliega un conjunto de actividades de resistencia, incluso casos tan registrados en la propia historiografía. Ya me río, a las 11 de la mañana desocupan Funza, porque los obreros, claro, mucha gente fue a trabajar igual, nos había cortado el transporte, ¿no? Los obreros ocuparon Funza y estaban los directivos de Funza adentro de una reunión, porque sabían que había la noche anterior, y no lo dejaban salir, y entonces llamaron, la policía fue, la desaloja, y después la volvieron a ocupar pacíficamente, ¿no? Y se continúa una serie de acciones que son muy interesantes, ¿no? Porque sin que haya tenido éxito, pero en una situación similar a la del Parlamento, Oscar Lebel en su casa pone la bandera y dice, yo me amotino ante este golpe de Estado, ¿no? Y marca una presencia de que
hay militares que no están de acuerdo con eso. Lo mismo ocurre con la Universidad de la República, porque el consejo, o sea, la reunión formal de la universidad se lleva a cabo en la mañana, se declara opuesta al decreto de Bordaberry, incluso va a haber toda una movida en las universidades, en las facultades, perdón, para tratar de organizarse y acompañar. O sea, hay reacción de los huelguistas, reacción de los estudiantes, y el gobierno, para evitar que eso se contagie hacia los liceos, suspende las clases, ¿no? Y, una medida, parece irónico, y adelanta las vacaciones de julio. Dice, bueno, hasta el 20 de julio no va a haber clases, por razones de las gripes y de la tranquilidad, ¿no? Pero entonces, es ese mismo día una coordinadora de estudiantes, Encuentro Estudiantes, Nacional de Estudiantes, que es una coordinadora de estudiantes de secundaria que un poco trataban de evitar los atentados de grupos de derecha, que bueno, habían muerto ya algunos estudiantes en asambleas en este lapso previo al golpe. Entonces, lo que resuelven los estudiantes es ir a apoyar a algunas de las facultades que esté ocupada porque no pueden ir a los liceos, ¿no? Muchos van a ir a arquitectura, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión ahí como de organización de diferentes actores de la sociedad, ¿tá? Y además empiezan los contactos entre los partidos políticos de la oposición, que habían estado la noche anterior en el Parlamento, sobre todo entre Por la Patria, Frente Amplio, algunos grupos del Partido Colorado que son reticentes a aliarse en una coordinadora común, ¿no? Sobre todo porque no ven con buenos ojos que el Frente Amplio esté integrado con los comunistas. La Guerra Fría pesaba mucho en aquella época, entonces aliarse con los comunistas, hoy creo que todos miramos hacia atrás y o sea, si uno mira el discurso de Arizmendi nomás, la noche anterior en el acto del Partido Comunista, Arizmendi está hablando de defender la democracia uruguaya, de aliarse con Wilson y los sectores democráticos del Partido Colorado, no está hablando de la dictadura del proletariado, porque esos procesos críticos de la historia también a uno le redimensionan el lugar de los actores y los discursos, ¿no? Bueno, pero se empiezan a coordinar diferentes formas de resistencia. Yo creo que también es interesante pensar que la gente mucho no sabía qué iba a pasar, ¿no? Es decir, se empieza a probar la huelga, se empieza a probar la resistencia, incluso ese día, porque el 26 había fallecido Paco Spínola, ese día hay una reunión muy grande en la sede del Partido Comunista, que es porque el velatorio se hace creo que, si no me acuerdo mal, en la calle Sierra estaba una de las... Sierra sería hoy, se me fue, Fernández Crespo, ¿no? Entonces, no es una reunión política, pero mucha gente va a acompañar los restos de Paco Spínola. Muchos dicen que con Paco Spínola también murió la democracia, ¿no? Es decir, esa fue una fecha bastante como ahí, que se juntan elementos de la cultura y, bueno, la militancia. O sea, pero no es que, yo digo con cuidado, que el gobierno inmediatamente ese día fue y prohibió la reunión por lo de Paco Spínola. Ahora, por ejemplo, en la madrugada el gobierno fue y estaba reunido el comité ejecutivo del Partido Socialista y los metieron a todos presos, ¿no? También y a dirigentes sindicales empiezan a llevar presos a algunos. Es decir, hay como diferentes redadas, diferentes acciones, incluso no se sabe bien en el interior qué va a pasar. El decreto de disolución de las juntas es bien tarde en la noche. De las juntas departamentales recién el 27 de junio. Exactamente, tarde en la noche. O sea, porque yo creo que este es un tema para pensarlo. Pensar los legislativos departamentales, digamos. Claro, hay una cuestión que nosotros tenemos que seguir investigando. Me parece que ahora hay trabajos muy buenos. Una vez nos acompañó Javier Correa, que ha hecho, por ejemplo, una historia de la dictadura en Durazno, ¿no? Es decir, ¿cómo llegaba la información a los barrios, a las fábricas, a los políticos? Estamos hablando que había políticos que creían que quizá el golpe no se diera. Bueno, yo no lo mencioné, pero Zapelli, que era conservador, pero no preside la última sesión del Senado y lo habla con los senadores, porque se va a hablar a último momento con Bordaberry a ver si se puede postergar el decreto, ¿no? Es decir, haciendo gestiones de último momento. Incluso, yo lo voy a comentar, digo, para manejar la incertidumbre con un cuidado histórico de no atribuir lo que... Sabemos que empezó una noche terrible para el Uruguay aquella fecha. Yo no lo quiero trivializar, pero también recuperar el momento para entender algunas cosas de la gente, ¿no? Es decir, Bordaberry había llamado a Pacheco en la semana previa y Pacheco no le dio el ok para el golpe. Es más, el mensaje de saludo de Pacheco al golpe va a ser unos días después. Pacheco lo que le dijo es que, bueno, que le parecía exagerado por un desafuero hacer eso, pero que si la situación él lo iba a acompañar. Tampoco Pacheco le dijo que no. Bordaberry había mandado a Pacheco embajador para tenerlo lejos, en parte porque Pacheco era el líder popular de la opción reeleccionista, no más de poder
colorado anterior, ¿no? Entonces, yo digo porque en esa situación, por ejemplo, los intendentes, hay uno que inmediatamente lo lee y dice: Amaral, en Rocha, yo renuncio, no voy a mantenerme acá. Pero en otros casos, había intendentes que eran wilsonistas, por ejemplo, y no sabían qué hacer, porque ellos también habían sido electos, ¿no? Incluso en el libro de Gonzalo Varela se registra una recorrida previa de Murdoch. Murdoch era el presidente, el directorio del Partido Nacional, demócrata, lo van a meter preso a Murdoch. Digo, para que habló con los intendentes diciéndole: bueno, ustedes vean la situación, si se pueden mantener, porque de última era un cargo electo, claro, que además tenía ciertos resortes de la institucionalidad hasta para cuidar gente. Porque a veces dicen: no, los intendentes no renunciaron. Bueno, no renunciaron todos, pero tampoco los destituyeron. Y después, lo que hay que estudiar es si hubo intendentes colaboracionistas, ¿no? En algunos sectores. Lo que sí está claro es que en la noche del 27 el Poder Ejecutivo disuelve las juntas departamentales. O sea, es un ataque a lo legislativo, básicamente, ¿no? Y esto, bueno, al otro día, por ejemplo, es un episodio increíble, ¿no? La Junta de San José se reúne igual, desconoce el decreto, desatornillan la placa de la Junta y resuelven esconderla en San José. El gobierno de Bordaberry, nuevo, lo que va a decretar es que aparezcan llamadas juntas de vecinos, que son designadas por el presidente, ¿no? Pueden ser en acuerdo con el intendente, de 5 miembros en el interior y 7 en Montevideo, que, bueno, esto también lo ha estudiado mucho Javier Correa, ¿no? Que esas juntas supuestamente son de vecinos con cierta moral nacional superior a los políticos. El golpe tiene mucho de antipolítico partidario, como que la política estaba corrompida, el parlamento, lo parlamentario, ¿no? Es decadente, nos llevó a la corrupción, todo un discurso de esa antipolítica autoritaria, ¿no? Una antipolítica de que no haya política, ¿no? Viene una dictadura. Entonces, nombrar a vecinos de afinidad ideológica y autoritarios, ¿no?, crea un espacio donde elimina las posibilidades de que los legislativos comunales funcionen, ¿no? Y esto, yo qué sé, en otros lugares también, las formas de resistencia muchas veces fueron: bueno, ¿cómo hacemos todos los que estamos en contra de esto? Y bueno, capaz que aprovechamos para hacer un acto público en la plaza leyendo un libro de una cosa, y venía gente que era de la 99, vallistas, wilsonistas a la plaza. No era la huelga, pero era una manera de no reconocer lo que hacía Bordaberry. Pero globalmente, ¿no? Esto, digo, tiene una historia propia, ¿no? Pero lo que va a ocurrir es que el régimen se va a ir consolidando, va a ir deteniendo cada vez a más gente, sectores plurales de la sociedad, los sindicatos, Por la Patria, el Frente Amplio, los Colorados Independientes. Bueno, son derrotados, ¿no? Quizá esto significó para la dictadura un ejercicio del poder novedoso, del que, bueno, van a ser una historia de terrorismo de Estado, pero al mismo tiempo marca toda esta múltiple resistencia, ¿no?, que la mayoría en el Uruguay no estaba de acuerdo con eso, y por eso tuvieron que dar el golpe. No toquen nada.